Olá, aqui é seu pastor Daniel Paixão com um mensagem do coração da Bíblia para seu coração. E desejo neste momento compartilhar com vocês a propósito de este miércoles, que é o tempo de nosso estudo bíblico, um estudo da palavra de Deus. Então, por favor, busque sua Bíblia ou seu Novo Testamento, porque vamos estar em la carta do apóstolo Pablo a los Efésios, no capítulo 2. Abra sua Bíblia e acompanha o estudo bíblico de esta noite, que é algo realmente lindo, provechoso para sua vida espiritual. Não importa em donde você esté neste momento. Se pode ler a Bíblia no teléfono ou lo que seja, haga isto. Vamos com a Bíblia, a palavra de Deus. O título de este capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efésios é Salvação por Gracia. O capítulo anterior, capítulo 1, que estudamos e terminamos no miércoles passado, hablamos de la revelación espiritual para salvación. Revelación es algo para salvación que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer por nosotros. La palabra de Dios en algunos textos está diciendo que el Espíritu Santo despierta a nosotros, despierta nuestro espíritu, primero para reconocer nuestra condición espiritual y nos apunta a Jesucristo como siendo nuestra manera para livrarnos de la condenación eterna. Entonces, deseo primeramente en este momento leer con ustedes el texto bíblico de Efésios capítulo 2, versos 1 al 10. Vamos leerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. E isto não de vosotros, pois es dom de Deus, não por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas,
criados em Cristo Jesús, para buenas obras, para las cuales Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Bueno, con este texto extraordinario, deseo orar por usted. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, te pido, querido Padre, una bendición especial a este servidor, para que yo sepa, Señor, decir algunas palabras, no para acrescentar nada, pero para comentar la grandeza de tu amor manifestado para con nosotros. Y te pido, Señor, dar a todos los que nos escuchan la gracia y la misericordia y la revelación de tu Espíritu Santo en sus vidas. Te pido, Señor, despertar a cada una de estas personas que nos escuchan, para que puedan abrir los ojos y ver la gracia de Dios en este momento. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien adoramos. Amén. Queridos hermanos, entonces, como estaba diciendo yo, el miércoles pasado, estudiamos el capítulo que habla de la revelación y la salvación que el Espíritu Santo desea hacer por nosotros y con nosotros. Bueno, este capítulo de hoy habla de la gracia, salvo por gracia. Gracia es favor que nosotros no merecemos. En el momento que la chispa del Espíritu Santo conecta con nuestro espíritu, nos despertamos para la vida eterna que está en Cristo Jesús, que es imposible que el hombre la vea sin que el Espíritu Santo trabaje con él en su vida. Entonces está diciendo que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos. Delitos, hermanos, es la palabra que significa culpa, que significa crimen en contra de las leyes de nuestro Dios. Entonces, hay un himno que dice así: por mis delitos, Jesús expiró en la cruz, llevando mis pecados. En la cruz ensangrentada, y me hizo una persona libre. Y ahora el himno está diciendo: oh Señor, haga de mí una persona fuerte para confesar a Cristo Jesús, Señor. Haga de mí, Señor, un verdadero siervo para te servir siempre. La vida, hermanos, es un antídoto, o sea, algo que es un antónimo de la palabra delito y muerte. Entonces, ¿en dónde entra la vida? La vida absorbe la muerte. Y está diciendo que la muerte fue sorbida en la muerte de Jesús. ¡Ah, qué cosa maravillosa! Ahora, queridos hermanos, la vida de delitos, culpa, pecados, crimen, son comunes a los que no conocen y ni temen a Cristo como su Señor y su Salvador.
Gracias al Señor que hemos sido libertos de esto. Entonces, vamos aquí en adelante. Efesios 2:2. Está diciendo que todos nosotros hemos estado en esta condición de pecado, que es el reino del príncipe y el poder del aire, o sea, de las tinieblas. Y este espíritu opera hoy en los hijos de la desobediencia. Nosotros también en otro tiempo vivíamos de esta manera, bajo a la condenación, bajo a la misma influencia del diablo, haciendo el deseo y la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos también por naturaleza hijos de ira, de la ira de Dios. Pero ahora Pablo está diciendo que nosotros estamos en esta condición, fuimos rescatados por el Señor. A veces sentimos nosotros un tanto, diríamos, mejores que las personas, porque hemos recibido a Cristo. No debe ser así, porque nosotros estábamos en la misma condición. Ahora, observen el verso 4, está diciendo, pero Dios. Hermanos, para mí, esta expresión en la palabra de Dios, pero Dios, es algo poderosísimo en toda la Biblia. Pero Dios ha tomado la iniciativa de salvar a nosotros. Está diciendo, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Queridos, vida es exactamente al contrario de la corriente en que vivíamos nosotros. Vida es pasar de un estado de condición a un otro estado. Por esto, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y verso 24, Jesús está diciendo, en verdad os digo, que el que cree en mi palabra, en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, pero ha pasado de muerte a vida. Entonces, la vida en Jesucristo es algo extraordinario. Ahora estamos juntamente con Cristo, por gracia. Eso es algo que Dios ha hecho por nosotros, por gracia, favor que nosotros no merecemos. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Él fue hecho la primicia, o sea, el primero de la resurrección de los muertos. Y con esto ha garantido también nuestra resurrección. Entonces todo creyente tiene su resurrección garantida en Cristo Jesús por su propia resurrección. Si dicen que un creyente es un mendigo que ha encontrado pan. Oh, queridos hermanos, qué frase poderosa. Éramos mendigos como los demás, pero hemos encontrado pan y hemos saciado nuestra hambre. Por esto, el Evangelio de Juan, capítulo 6 y verso 35, el Señor nos habla lo siguiente.
yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Observen bien que Jesús es el pan de vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, satisfacemos nuestra hambre espiritual para siempre, por toda la eternidad. Entonces, un creyente no tiene que jactarse en relación a la salvación, porque todos pecamos y destituidos fuimos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y verso 23. Y después la palabra de Dios en Romanos 6, 23, está diciendo que el salario, la paga del pecado es muerte. Ahora viene la palabra que suaviza todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, estrechó la mano y nos alcanzó. Hermanos, yo quisiera ser un poeta para escribir un himno sobre este tema, que Dios ha estrechado la mano y nos alcanzó. Cuando Jesús extendió la mano, Él nos recibió en Él mismo, para que nosotros podamos gozar de la vida eterna. Esta es una frase de las más lindas de toda la Biblia. Todo lo que Jesús recibe del Padre, también hace de nosotros copartícipe con Él. Somos herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, 17. Entonces, todo lo que Jesús conquistó en la cruz es bendición para nosotros. Todo lo que Jesús conquistó en la resurrección es bendición para nosotros. Entonces, nosotros somos los trofeos de Dios conquistados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, para mostrar, las personas que tienen un trofeo desean mostrar, y está diciendo el texto bíblico, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2, 7. Usted y yo seremos el trofeo de Dios. Se dicen que Jesús, cuando regresó al cielo, llevó con él el ladrón que había se convertido en la cruz, como su trofeo para entregarlo al Señor. Nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto es todo y nada más. No es por lo que hacemos, por obras o por penitencia, para que nadie se engrandezca en sí mismo. Miren ustedes qué cosa extraordinaria en este verso de número 8. Y ahora, hermanos, el ser humano es obra de las manos de Dios. Vamos a mirar esto. Es obra de las manos de Dios. Salimos
del camino por la perdición y por el pecado. Pero ahora está diciendo el texto que estamos siendo recriados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios había preparado antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, observen ustedes, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, entramos en el propósito y en la finalidad que Dios tiene para nosotros. Deseo en este momento orar con ustedes, esperando que este estudio bíblico ha sido de bendición. Queridos hermanos, quiero pedir oración por algunas personas. Oren por nuestro hermano Enrique Rondón. Ore por nuestra hermana Cristina. Ore por nuestra hermana Esther. Y hay otros hermanos, si ustedes pueden acordarse de ellos, oren por ellos. Oren por nuestra iglesia. Oren por los que están recibiendo a Cristo como su Salvador personal. En este momento oro con ustedes, después ustedes siguen ahí con las alabanzas y su tiempo de oración al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, ahora te pido, Señor, que tu gracia, tu bondad, tu misericordia sea con todos nosotros. Oramos que tu Espíritu Santo, que ahora habita en nosotros, haga en nosotros la obra que tú deseas que sea hecha. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado, hemos orado. Amén.